Durante toda mi vida, he escuchado la misma frase una y otra vez. Si quieres ser rico, trabaja más. Trabaja más horas. Levántate más temprano. Acuéstate más tarde. Esfuérzate más que todos los demás. Esa idea parece lógica, incluso parece justa. Pero déjame decirte algo que puede resultar incómodo y al mismo tiempo profundamente revelador. Algunas de las personas más ricas del mundo no son las que más trabajan. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Las personas que trabajan más horas suelen ser las que menos riqueza acumulan. Y aquí aparece una contradicción que casi nadie se atreve a explicar. Uno de los inversionistas más exitosos de la historia, Warren Buffett, ha pasado décadas observando cómo funciona realmente el dinero. Y según él, existe una razón muy clara por la que muchas personas trabajan cada vez más. Y aún así, siguen sin construir riqueza. No es falta de esfuerzo. No es falta de inteligencia. Es algo mucho más profundo. Es una forma de pensar que empuja a millones de personas a correr más rápido dentro de una rueda que nunca los lleva a la riqueza. Por eso, en este video vamos a descubrir algo que puede cambiar completamente tu manera de ver el dinero. Vamos a entender por qué muchas personas pobres trabajan más que los ricos y cuál es el error mental que mantiene a la mayoría atrapada durante toda su vida. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta muy simple. Si trabajar más horas fuera realmente el camino hacia la riqueza, ¿no deberían ser millonarias las personas que más trabajan? Y cuando uno se detiene a pensar en esa pregunta, aparece algo que muchos prefieren no cuestionar. Durante generaciones, se nos ha enseñado una idea muy simple. Si quieres tener más dinero, trabaja más. Si quieres progresar, esfuérzate más. Si quieres tener éxito, mantente ocupado todo el tiempo. Desde la escuela, desde la familia, desde el trabajo, el mensaje siempre ha sido el mismo. El sacrificio constante es el camino hacia la riqueza. Pero cuando observas el mundo real con atención, esa idea comienza a mostrar grietas. Mira a tu alrededor. En toda Latinoamérica, millones de personas se levantan antes de que salga el sol. Trabajan 10, 12, incluso 14 horas al día. Conductores que pasan el día entero en la carretera. Trabajadores que levantan peso durante jornadas interminables. Personas que hacen horas extras porque necesitan ganar un poco más para cubrir sus gastos. Y sin embargo, después de años de trabajo duro, muchos siguen exactamente en el mismo lugar financiero. No es falta de disciplina, no es falta de esfuerzo. Es que el problema nunca fue la cantidad de trabajo. El problema es cómo funciona realmente el dinero. Porque en el mundo financiero, el esfuerzo no siempre es el factor que determina quién acumula riqueza. Piensa por un momento en esto. Si trabajar más horas fuera la clave para hacerse rico, las personas más ricas del planeta serían los obreros, los agricultores, los trabajadores que pasan el día entero produciendo. Pero sabemos que eso no ocurre. Las mayores fortunas del mundo rara vez provienen del esfuerzo físico constante. Provienen de decisiones, de activos, de sistemas que generan dinero incluso cuando la persona no está trabajando. Y aquí es donde aparece una diferencia fundamental que muchas personas en Latinoamérica nunca tuvieron la oportunidad de aprender. La diferencia entre trabajar por dinero y construir riqueza. Trabajar por dinero significa intercambiar tu tiempo por un salario. Cada hora que trabajas genera un ingreso, pero cuando el trabajo termina, el ingreso también se detiene. En cambio, construir riqueza implica algo diferente. Significa crear o adquirir activos que sigan produciendo valor, incluso cuando tú no estás presente. Negocios, inversiones, propiedades, empresas que crecen con el tiempo. Es ahí donde la ecuación cambia por completo. Porque mientras una persona depende únicamente de las horas que puede trabajar, otra persona depende de los activos que posee. Y los activos no tienen límite de horas. Pueden generar ingresos mientras duermes, mientras viajas, incluso mientras estás leyendo o pensando.
Por eso muchas personas sienten que corren cada vez más rápido, pero financieramente siguen en el mismo lugar. Trabajan más, se cansan más, intentan producir más, pero siguen atrapadas en un modelo donde el ingreso depende completamente de su tiempo. Y el tiempo, como todos sabemos, es limitado. Aquí es donde la idea del trabajo duro comienza a revelar su verdadero problema. No es que trabajar sea malo. El trabajo es necesario. El esfuerzo es valioso. Pero creer que el esfuerzo por sí solo crea riqueza es una de las creencias más peligrosas que existen en el mundo financiero. Porque mientras millones de personas concentran toda su energía en trabajar más, muy pocos se detienen a pensar en algo mucho más importante: cómo funciona realmente el dinero. Y esa comprensión es precisamente la que separa a quienes trabajan toda su vida de quienes finalmente logran construir riqueza. Y cuando entendemos que trabajar más horas no necesariamente construye riqueza, aparece una pregunta todavía más profunda. Entonces, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en ese mismo modelo durante toda su vida? La respuesta está en algo que podríamos llamar el error de la clase media. Un error silencioso, que parece lógico, incluso responsable, pero que en realidad mantiene a millones de personas en el mismo punto financiero durante décadas. La clase media suele seguir una fórmula que todos hemos escuchado. Estudia, consigue un buen empleo, trabaja duro, ahorra, y algún día tendrás estabilidad. En teoría suena razonable, pero en la práctica, esa fórmula tiene una debilidad enorme. Depende completamente del ingreso lineal, es decir, dinero que solo llega mientras trabajas. Si trabajas, ganas. Si dejas de trabajar, el ingreso desaparece. Y ahí aparece el primer límite. El día tiene 24 horas. No importa cuánto esfuerzo pongas, no puedes trabajar 50 horas en un día. Pero ese no es el único problema. A ese ingreso también lo presionan otros factores: los impuestos, la inflación, el aumento constante del costo de vida. Con el paso del tiempo, muchas personas se encuentran en una situación curiosa. Trabajan más que antes, pero sienten que el dinero rinde menos. Suben los ingresos, pero también suben los gastos. Entonces aparece el siguiente error. Para compensar, muchas personas intentan mejorar su estilo de vida. Compran una casa más grande, un coche nuevo, más comodidades. Nada de eso es malo, pero muchas veces ocurre antes de haber construido activos reales. Así, sin darse cuenta, el ingreso empieza a sostener un nivel de vida, en lugar de construir riqueza. Y poco a poco, el salario se convierte en una especie de rueda. Un sistema que exige seguir trabajando, para mantener todo funcionando. Este es el momento en el que muchas personas sienten que están avanzando, pero en realidad están corriendo en el mismo lugar. Trabajan duro, cumplen con sus responsabilidades, hacen todo lo que el sistema les enseñó. Pero el tiempo pasa, y la independencia financiera sigue siendo algo lejano. No porque les falte disciplina, no porque les falte inteligencia, sino porque el modelo está construido alrededor del ingreso, no de los activos. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente el resultado financiero de una vida. Porque mientras una persona depende únicamente de su salario, otra comienza a construir fuentes de ingreso que no dependen directamente de su tiempo. Y cuando esa diferencia empieza a crecer, la distancia entre trabajar toda la vida y construir riqueza se vuelve cada vez más evidente. Y para entender esto con mayor claridad, déjame contarte una historia muy simple. No es una historia complicada, ni llena de fórmulas financieras. Es una historia que se repite todos los días, en muchas ciudades de Latinoamérica. Imagina a dos personas. Ambos comienzan su vida laboral alrededor de los 20 años. Los dos son responsables, trabajadores, disciplinados. El primero sigue el camino que la mayoría conoce. Consigue un empleo estable, trabaja muchas horas, cumple con todo lo que le piden, y con el tiempo logra aumentar su salario. Cada ascenso parece una victoria. Cada aumento parece acercarlo un poco más a la estabilidad.
Con el paso de los años, mejora su estilo de vida. Un coche mejor, un apartamento más grande, más comodidades para su familia. Todo parece ir bien, pero hay algo que casi nunca cambia. Su ingreso depende completamente de su trabajo. Si trabaja, gana dinero. Si deja de trabajar, el ingreso desaparece. Ahora observa a la segunda persona. También trabaja, también se esfuerza, pero desde muy temprano comienza a hacerse una pregunta diferente. En lugar de pensar únicamente en cuánto puede ganar, empieza a preguntarse cómo funciona el dinero. Empieza a leer, a aprender, a entender cómo funcionan las inversiones, los negocios, los activos que producen ingresos. Al principio, sus resultados son pequeños. Tal vez invierte una cantidad modesta. Tal vez compra algo que con el tiempo pueda aumentar de valor. Nada parece espectacular al principio, pero ocurre algo muy interesante. Cada pequeño activo comienza a generar un poco más de ingreso o un poco más de valor. Y ese crecimiento se acumula, año tras año, década tras década. Con el tiempo, mientras una persona depende completamente de su salario, la otra comienza a depender cada vez más de sus activos. Ese es el principio que Warren Buffett entendió desde muy joven. No se trata de correr más rápido que todos los demás. Se trata de construir algo que siga creciendo, incluso cuando tú no estás trabajando. Buffett comenzó invirtiendo cantidades muy pequeñas. Compró sus primeras acciones siendo adolescente. Nada extraordinario al principio, pero tenía algo que muchas personas nunca desarrollan: paciencia, disciplina y una comprensión profunda de cómo el tiempo puede multiplicar el capital. Con el paso de los años, esa diferencia se vuelve enorme. Mientras muchas personas pasan su vida intercambiando horas por dinero, otras comienzan a construir sistemas que generan ingresos sin depender completamente de su tiempo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña al principio, termina separando dos destinos financieros completamente distintos. Porque al final, la riqueza rara vez nace de trabajar más horas. Nace de entender cómo hacer que el tiempo y el dinero trabajen juntos. Y cuando uno observa estas dos historias, aparece una pregunta inevitable. Si el trabajo duro no es lo que realmente construye riqueza, entonces, ¿cómo piensan las personas que sí logran construirla? La diferencia no está en cuánto trabajan. La diferencia está en cómo observan el dinero, el tiempo y las decisiones. La mayoría de las personas ha sido educada para pensar como trabajador. Es decir, para concentrarse en una sola pregunta: ¿cómo puedo ganar más dinero este mes? Esa pregunta parece lógica, pero tiene un límite muy claro, porque la respuesta casi siempre es la misma: trabajar más horas, buscar un aumento, hacer horas extra, intentar producir más dentro del mismo sistema. Pero quienes construyen riqueza suelen hacerse una pregunta completamente diferente: ¿cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí? Ese pequeño cambio mental transforma todo, porque cuando la mente deja de pensar solo en el salario, empieza a buscar activos, empieza a buscar oportunidades, empieza a observar el mundo como un inversionista. Por eso Warren Buffett suele decir algo que al principio puede parecer extraño. Él no se considera un trabajador incansable, se considera un tomador de decisiones. Y esa diferencia es enorme, porque en lugar de tomar cientos de decisiones pequeñas cada día, se concentra en tomar unas pocas decisiones importantes. Decisiones que pueden producir resultados durante muchos años. En el mundo de la riqueza, una sola decisión correcta puede valer más que miles de horas de trabajo. Pero para tomar ese tipo de decisiones, se necesita algo que muchas personas nunca tienen: tiempo para pensar. Los ricos no solo protegen su dinero, protegen su atención, protegen su energía mental. Mientras muchas personas pasan el día reaccionando a correos, mensajes, noticias, reuniones y urgencias constantes, los grandes inversionistas hacen algo muy distinto. Leen, analizan, observan, intentan comprender cómo funcionan realmente los negocios, los mercados
y el comportamiento humano. Buffett ha dicho en muchas ocasiones que pasa gran parte de su día leyendo informes, libros, estados financieros, historias de empresas. No porque leer sea un pasatiempo, sino porque el conocimiento se acumula. Cada libro, cada análisis, cada experiencia, todo se suma, poco a poco, dentro de la mente. Y con el tiempo, ese conocimiento comienza a crear algo muy poderoso. Claridad. Una persona que ha estudiado durante años cómo funcionan los negocios puede ver oportunidades que otros no ven. Puede detectar errores que otros pasan por alto. Puede mantener la calma cuando el mercado entra en pánico. Por eso muchas veces los ricos parecen trabajar menos. No porque sean perezosos, sino porque su trabajo ocurre en la mente, analizando, pensando, esperando el momento correcto. Mientras muchos reaccionan impulsivamente, ellos toman decisiones con paciencia. Y esa paciencia es una de las cualidades más poderosas en el mundo financiero, porque la riqueza rara vez se construye de un día para otro. Se construye con el paso del tiempo, con decisiones bien pensadas, con capital que crece lentamente, pero de forma constante. Esa es la razón por la que la forma de pensar cambia el resultado. Quien piensa como trabajador depende de su esfuerzo diario. Quien piensa como inversionista empieza a depender cada vez más de sus decisiones. Y cuando esas decisiones se acumulan a lo largo de los años, el resultado puede ser extraordinario. Porque al final, la riqueza no depende solo del dinero que ganas. Depende de cómo piensas cuando tomas decisiones sobre el dinero. Y cuando empiezas a observar cómo funciona el dinero, también comienzas a notar algo más profundo. El sistema económico moderno funciona mejor cuando las personas están constantemente ocupadas. No porque el trabajo sea algo negativo. El trabajo es necesario, es digno, es parte natural de la vida. Pero el problema aparece cuando todo el sistema gira alrededor de una sola idea: mantener a las personas trabajando, consumiendo y endeudándose. Observa cómo funciona el ciclo. Primero aparece el salario. La mayoría de las personas depende de un ingreso mensual para cubrir sus gastos. Ese salario permite pagar la vivienda, la comida, el transporte, las necesidades básicas. Hasta allí, todo es completamente normal. Pero luego aparece el segundo elemento: el consumo, la publicidad, las redes sociales, el estilo de vida que vemos alrededor. Nos empuja constantemente a comprar más. Un teléfono nuevo, un coche mejor, más comodidades, más cosas. Y cuando el salario no alcanza para todo, aparece el tercer elemento del sistema: la deuda, tarjetas de crédito, préstamos, financiamientos, pequeñas cuotas que parecen manejables, pero que con el tiempo empiezan a acumularse. Así se forma un ciclo muy difícil de romper. Trabajar para pagar gastos. Trabajar para pagar deudas. Trabajar para mantener un estilo de vida que cada año se vuelve más costoso. Y en medio de ese ciclo, ocurre algo que muchas personas ni siquiera notan: el cansancio, jornadas largas, estrés, preocupaciones. La mente llega al final del día agotada. Y cuando la mente está agotada, ocurre algo muy importante en el mundo financiero. Deja de pensar a largo plazo. Una persona cansada no quiere analizar inversiones. No quiere estudiar cómo funciona el dinero. No quiere pensar en estrategias financieras. Quiere descansar. Quiere distraerse. Quiere apagar el ruido del día. Por eso, muchas decisiones financieras se toman desde el cansancio, desde la urgencia o desde la emoción. Y ese es uno de los mayores obstáculos para construir riqueza. Porque las decisiones importantes sobre dinero requieren algo que el sistema rara vez permite: tiempo, silencio, claridad mental. Por eso existe una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde: una mente agotada no construye riqueza. La riqueza se construye con decisiones, y las decisiones requieren claridad. Y ahora quiero preguntarte algo muy simple, pero muy importante. Quiero preguntarte algo.
¿Crees que alguien puede hacerse rico solo trabajando más horas? Piénsalo un momento. Y si tienes una opinión, si has visto ejemplos, o si tienes una experiencia personal sobre esto, respóndeme en los comentarios. Quiero leerte. Después de observar cómo funciona el sistema, después de entender cómo muchas personas terminan atrapadas en un ciclo de trabajo constante, aparece algo que marca una diferencia enorme. La diferencia no siempre está en el dinero. La diferencia está en la forma de pensar. A simple vista, muchas personas parecen seguir el mismo camino. Se levantan temprano, trabajan duro, intentan mejorar su vida. Pero cuando observas con atención, comienzas a notar dos formas de vivir completamente distintas. La primera es la mentalidad más común, la mentalidad que podríamos llamar la mentalidad de escasez. Las personas que viven bajo esa lógica suelen creer que la única forma de avanzar es trabajar más. Más horas, más esfuerzo, más sacrificio. Cada vez que necesitan más dinero, la solución inmediata es aumentar el trabajo. Pero al mismo tiempo, también aumenta el consumo. Más ingresos suelen traer más gastos. Un coche más caro, una casa más grande, más compromisos financieros. Y poco a poco, el ritmo de vida se acelera. La agenda se llena. Las responsabilidades crecen. La mente permanece ocupada casi todo el tiempo. Trabajar más, gastar más, vivir ocupado. Ese es el ciclo que muchas personas siguen sin cuestionarlo. Ahora observa la otra forma de pensar. La mentalidad de quienes construyen riqueza. No significa que no trabajen. Trabajan. Y muchas veces trabajan muy duro. Pero su enfoque es diferente. No solo preguntan cuánto pueden ganar. Se preguntan qué pueden construir. En lugar de gastar cada aumento de ingreso, comienzan a invertir una parte. En lugar de buscar gratificación inmediata, piensan en el largo plazo. En lugar de llenar cada minuto del día con actividad, protegen espacios para pensar. Porque entienden algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La riqueza rara vez se construye en medio de la prisa. Se construye con decisiones pensadas, con paciencia, con tiempo. Mientras algunas personas reaccionan constantemente a lo urgente, otras se concentran en lo importante. Aprenden, analizan, observan oportunidades. Y cuando encuentran una buena oportunidad, actúan. Pero luego, vuelven a esperar. Esa capacidad de esperar es una de las mayores diferencias entre ambas mentalidades. La mayoría quiere resultados inmediatos. Quiere que las inversiones crezcan rápido. Quiere que el dinero aparezca pronto. Pero en el mundo real, el crecimiento financiero suele ser lento al principio. Las inversiones necesitan tiempo. Los negocios necesitan tiempo. El capital necesita tiempo para multiplicarse. Y quienes entienden esto, desarrollan una cualidad que pocas personas cultivan. Paciencia. Paciencia para dejar que el dinero crezca. Paciencia para no reaccionar a cada noticia. Paciencia para esperar la oportunidad correcta. Por eso muchas veces parece que los constructores de riqueza hacen menos, cuando en realidad están tomando decisiones más inteligentes. Mientras algunos corren sin detenerse, otros observan el camino con calma. Y ahí aparece una frase que resume perfectamente esta diferencia. La mayoría corre, pero los constructores de riqueza esperan el momento correcto. Porque en el mundo del dinero, no gana quien corre más rápido. Gana quien toma las mejores decisiones, en el momento adecuado. Llegados a este punto, es natural hacerse una pregunta muy práctica. Todo esto suena interesante, incluso revelador. Pero, ¿cómo puede una persona aplicar este principio en su vida real? No necesitas millones de dólares para empezar a pensar diferente. Lo que necesitas es cambiar algunos hábitos que influyen directamente en cómo tomas decisiones sobre el dinero. El primer paso es proteger tiempo para pensar. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo urgente. Mensajes, trabajo, noticias, redes sociales. Todo compite por tu atención. Pero si quieres mejorar tu relación con el dinero, necesitas crear pequeños espacios de calma. Tal vez 30 minutos al día.
Un momento para leer, reflexionar, aprender algo nuevo sobre inversiones o negocios. Ese tiempo parece pequeño, pero con los meses comienza a transformar tu forma de pensar. El segundo paso es reducir el ruido financiero. Hoy estamos rodeados de información, noticias que anuncian crisis, opiniones que cambian cada día, consejos rápidos para ganar dinero. Pero muchas de esas voces generan más confusión que claridad. Quienes construyen riqueza suelen hacer algo distinto. Filtran la información, se concentran en lo que realmente importa y descartan el resto. El tercer paso es acumular conocimiento antes que consumo. En lugar de gastar cada aumento de ingreso, destina una parte a aprender. Libros, cursos, conocimientos sobre cómo funcionan las inversiones, los negocios y el dinero. Porque el capital puede desaparecer, pero el conocimiento permanece. Y con el tiempo, ese conocimiento se convierte en la base de decisiones más inteligentes. No se trata de cambiar tu vida de un día para otro. Se trata de empezar a pensar como un constructor de riqueza, incluso mientras sigues trabajando. Porque muchas veces, el primer cambio no ocurre en tu cuenta bancaria. Ocurre en tu manera de ver el dinero y las decisiones que tomas cada día. Al final, cuando miras todo con calma, aparece una verdad que muchas personas pasan años sin comprender. La riqueza no depende únicamente de cuánto trabajas. Depende de cómo piensas mientras trabajas. Millones de personas pasan su vida corriendo, intentando ganar más, esforzándose cada vez más, convencidas de que el esfuerzo por sí solo cambiará su situación financiera. Pero el tiempo demuestra algo diferente. Quienes logran construir riqueza rara vez son los que corren más rápido. Son los que aprenden a pensar mejor. Los que se detienen a entender cómo funciona el dinero. Los que toman decisiones con paciencia. Los que construyen activos, mientras otros solo acumulan horas de trabajo. Ese cambio de mentalidad parece pequeño, pero con los años puede transformar completamente el destino financiero de una persona. Porque al final, el dinero no recompensa la velocidad, recompensa la claridad, recompensa la paciencia, recompensa la capacidad de tomar decisiones inteligentes cuando aparece la oportunidad correcta. Por eso existe una idea que resume todo lo que hemos visto hoy. Mientras el mundo corre sin parar, los verdaderos constructores de riqueza se detienen, piensan y esperan el momento correcto. Si este video te hizo reflexionar, si te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, entonces quiero pedirte algo muy sencillo. Dale me gusta a este video, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también quieren entender cómo funciona realmente la riqueza. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos cómo piensan los grandes inversionistas del mundo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Porque aprender sobre dinero no se trata solo de ganar más. Se trata de entenderlo mejor para poder multiplicarlo con el tiempo.